grabar. Listo. Bueno, pues nuevamente bienvenidos a todos a este webinar donde vamos a platicar del tema de cierre anual en SAP Business One. Vamos a ir platicando un poquito de lo que es, preparaciones iniciales, consideraciones, proceso como tal, algunas verificaciones, preguntas más frecuentes o los errores más comunes que se cometen cuando corremos un cierre anual. ¿De acuerdo? Realmente el proceso de cierre anual es un proceso bastante sencillo. Si nosotros lo vemos únicamente a nivel Business One, yo tengo que entrar y correr una hotelería, 2 clics y se termina. Pero atrás de esto, pues hay un trabajo previo, que es el que vamos a compartir el día de hoy con ustedes. ¿De acuerdo? Vamos a avanzar. Okay. Entonces, el objetivo de esta presentación es orientarlos o aclarar algunas dudas. A lo mejor muchos de ustedes ya han tenido oportunidad de echarle un vistazo ahí a la utilería de cierre de ejercicio y tienen algunas dudas. Entonces, el objetivo de esta sesión es pues, las dudas que tengan pues se puedan disipar en esta sesión y que veamos el proceso en una base demo para que quede todavía mucho más claro y las dudas disipadas completamente. La agenda que vamos a trabajar el día de hoy es la siguiente. Vamos a platicar brevemente qué es un cierre de ejercicio. Vamos a platicar cuáles son las diferencias entre un cierre de ejercicio y un cierre mensual. Las consideraciones iniciales, por supuesto, la preparación que nosotros tenemos que tener para llegar al proceso de cierre. Enseguida que tengamos todos estos puntos listos, vamos a ver el proceso de cierre como tal. ¿De acuerdo? Después de correr cierre, vamos a ver lo que son los ajustes de periodo 13, que también son muy importantes mencionarlos. Y enseguida vamos a ver la verificación del cierre de ejercicio, incluyendo los ajustes del periodo 13, utilizando nuestros reportes financieros. Nuestro balance, nuestra balance de comprobación, que es en Business One se llama balance test, o nuestro estado de resultados, que en Business One lo conocemos como estado de cuentas, pérdidas y ganancias. ¿De acuerdo? Y finalmente, bueno, vamos a hacer por ahí una sesión de preguntas más frecuentes con respecto a este tema. Ya tenemos por ahí unas mayormente identificadas y con su respuesta, pero también vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas al final de esta presentación. ¿De acuerdo? Bueno, llegamos al inicio. ¿Qué es el cierre anual? Bueno, este es un proceso administrativo en el cual pues, las empresas ejecutan correcciones a su contabilidad, hacen comprobaciones pues, de sus inventarios y determinan que toda su contabilidad y sus obligaciones fiscales se hayan cumplido correctamente. También con el cierre, bueno, pues se prepara la base de datos para operar con un nuevo periodo. Y las cuentas de resultados se dejan en cero para calcular la utilidad o la pérdida que se ha obtenido a lo largo del cierre del ejercicio que se desea ejecutar. ¿De acuerdo? Tenemos como procesos de cierre, nosotros le llamamos cierre contable. Hay dos opciones, un cierre mensual, que es un cierre realmente opcional. Recordemos que Business One lleva la contabilidad en línea, es decir, todo movimiento que yo genero en la base de datos, en ese momento me genera una contabilización y en estricta teoría mi contabilidad va cuadrada mes por mes, entonces no es necesario que yo haga un cierre mensual. Los cierres mensuales se hacen como implícitos. Nosotros, bueno, ustedes, el área contable al final de mes está haciendo un proceso de cierre donde tiene que verificar si tiene reconciliaciones por aplicar, si hay que realizar algunos pagos, registrarlos más bien en Business One, etcétera. Como todo ese proceso ya lo hacen implícito como parte de su operación, en realidad el cierre mensual se va haciendo pues de manera transparente para todos ustedes. Y llegamos al tema del cierre anual. Este es un tema que sí es obligatorio, sí debemos de correr un cierre anual en sistema para que nosotros tengamos la información real de lo que nosotros tenemos, porque ustedes hacen un cierre anual en cada una de sus empresas, entonces este cierre tiene que verse reflejado en la base de datos. ¿Qué pasa si no he hecho mi cierre anual? Bueno, es una de las preguntas más frecuentes. No te tiene la operación, tú sigues operando de manera normal, pero sí es importante que pongas al corriente y apliques los cierres en Business. El cierre anual
generalmente se corre entre enero y marzo. Nosotros como fechas contables pues le ponemos 31 de diciembre del año que vamos a cerrar, en este caso 2018, porque es este año donde se corren las contabilizaciones, pero realmente el cierre, nosotros estamos listos, o el área contable está listo para generar un cierre anual real entre enero y marzo. ¿De acuerdo? Hay empresas que tienen también los demás cierres de auditoría que corren entre mayo y julio. Y bueno, en este caso hacen correcciones de acuerdo a lo que los auditores pues se encuentran en la revisión y tienen que proceder con esos ajustes de auditoría. ¿De acuerdo? ¿Cuáles de las principales diferencias? Vamos a ver el ejercicio de cierre mensual. Bueno, este tipo de cierre pues no requiere una apertura de nuevos ejercicios. Nuevos ejercicios o periodo, me refiero a los periodos contables. No necesitamos abrir uno nuevo. Opcionalmente podemos bloquear el periodo contable anterior. No se ejecutaba el componente de cierre ejercicio. Se requiere efectuar un conteo de inventario. ¿De acuerdo? Opcionalmente, pues se depura la cartera de socios de negocio, no se reclasifican saldos y se calcula una diferencia cambiaria por las cuentas por cobrar y por pagar al último día del mes. Muchas empresas, como les comentaba hace un momento, pues ya tienen todas estas actividades como parte de su operación, entonces el cierre va implícito. Muchas hacen conteo de inventario para únicamente corroborar que la cantidad que tienen en existencia consista, la información consista con la información que tenemos en sistema. Entonces, para eso se hace. El cierre de ejercicio anual de Business One, bueno, tenemos que efectuar un respaldo de la base de datos, ya que los procesos en este proceso de cierre son irreversibles. Tenemos que crear el siguiente periodo contable, porque tenemos que tener pues una fecha de asientos de apertura, entonces tenemos que tener el periodo contable ya abierto y creado. Opcionalmente, algunas empresas así lo hacen, no es necesario, que creamos numeraciones para nuevo ejercicio. Y bueno, verificamos que no tengamos documentos preliminares en nuestra lista de documentos pendientes. ¿De acuerdo? Llegamos a la parte un poquito más interesante. Bueno, voy a abrir su micro a ver si tienen alguna duda hasta este momento. Aquí los escucho. Vamos a platicar de las consideraciones iniciales. Ahora se las voy a platicar de manera general y enseguida vamos a ver un poquito más a detalle de cada una de ellas, de las que aplican, ¿de acuerdo? Tenemos, por supuesto, que el área contable tiene que estar involucrado, ya que ellos son los responsables de preparar y correr el cierre de ejercicio en la empresa. ¿De acuerdo? Montar un ambiente de pruebas, esta parte es responsabilidad del área de sistemas para que les dejen listo una base de datos de prueba al área contable y ellos puedan realizar los ejercicios que consideren necesarios antes de aplicar la información en productivo. ¿Okay? Esta parte pues, es responsabilidad del área de sistemas o como apoyo al área contable, ¿de acuerdo? Es importante que mientras se esté corriendo el proceso de cierre en la base de datos productiva, ninguno de los usuarios esté conectado a SAP Business One. Bueno, la generación de respaldo, lo mencionamos mucho porque es realmente bastante importante. Tenemos que tener creado nuestro nuevo ejercicio. Tenemos que tener abiertos todos los periodos contables. Más adelante os platico por qué. Tenemos que validar que todas las cuentas de plan de cuentas se encuentren como activas. Y bueno, tenemos que tener también creadas ya nuestras cuentas contables, tanto de arrastre como de cierre de ejercicio. La cuenta de arrastre saldo es donde se guarda el resultado del ejercicio. Y la cuenta de cierre periodo es una cuenta puente. Es únicamente una cuenta puente para que sea de compensación con la cuenta de resultados.
¿de acuerdo? También lo vamos a ver. Como es una cuenta puente, por supuesto que una de las validaciones que vamos a hacer al final es que esta cuenta puente quede en cero. Y le remarcamos de verdad que es muy importante que para aplicar en productivo ya tienen que haber realizado sus pruebas en su ambiente test que les haya montado el área de sistemas. Bueno, ya que el número que les salga sea satisfactorio y sea consistente con su información física, entonces de aplicarlo en su base de datos productiva. Recordemos nuevamente que este proceso es un proceso irreversible, entonces una vez que yo corre mi cierre anual, va a dejar registro en la contabilidad. Voy a avanzar. Ok, bueno, pues la creación de un nuevo periodo contable, en este caso, pues vamos a crear el periodo contable 2019, porque vamos a cerrar el periodo 2018. Este periodo contable se crea unos 3 meses antes o 4 meses antes de que termine el ejercicio. ¿Por qué lo creamos así? ¿Por qué no lo creamos el 31 de diciembre? Porque nosotros tenemos documentos a final de año que ya tienen fecha de vencimiento del año o del ejercicio siguiente. Cuando les hablo ejercicio me refiero al año business. Entonces, si yo creo facturas, por ejemplo, en octubre o noviembre, que tengan una condición de pago de 90 días, 60 días, 120 días, dependiendo de las condiciones que maneje cada uno de ustedes, la fecha de vencimiento de esos documentos ya me va a saltar al siguiente ejercicio fiscal. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que los periodos contables ya están creados generalmente a partir de octubre, más o menos. Y bueno, se recomienda, por supuesto, aprovechando que ya están creando el periodo contable, ampliar la fecha de vencimiento de los primeros 3 meses. ¿De acuerdo? Es importante recalcar aquí que únicamente pueden ampliar la fecha de vencimiento. La fecha de contabilización no la deben de modificar de ninguna manera, ya que afectaría sus periodos contables. Otro dato importante para considerar en el periodo contable es que es un proceso realmente sencillo. Para crear el periodo contable se tarda, yo creo que menos de 2 minutos, porque es algo realmente sencillo. Sin embargo, hay diversas opciones para crear periodos contables. Nosotros la recomendación y lo que es más usual es que se haga por año y por periodos de 12 meses. Pero también hay posibilidad de hacerlo por trimestre, por ejercicio, que me abriría un solo periodo contable, etcétera. Entonces, si por algún error yo selecciono otro tipo de subperiodo, entonces tendría que aplicar la corrección dependiendo de lo que yo tenga. Entonces, es por eso importante que tengamos mucho cuidado al crear nuestro nuevo periodo contable. ¿Ok? Tenemos que verificar los periodos contables, todos los periodos contables que conforman el ejercicio, es decir, los 12 meses, cada mes genera un periodo contable, cada mes tiene un estatus de periodo que nosotros le definimos. Esos tienen que estar o desbloqueados o como cierre de periodo. ¿De acuerdo? Si está como bloqueado, no vamos a poder visualizarlo en la ventana de cierre ejercicio y vamos a visualizar como si nos faltara algún mes. ¿Por qué no lo veo? Porque está bloqueado. Y si está bloqueado, yo no puedo hacer contabilizaciones. ¿De acuerdo? Entonces es importante que todos los meses, todos los periodos de cada mes tengan estatus o cierre de periodo o desbloqueado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cierre de periodo es un estatus que se puede cambiar automáticamente. Nosotros le definimos eso a Business One. Le podemos decir que nos cambie estatus de desbloqueado cuando está operando y que al primero día del mes siguiente nos lo pase a estatus cierre de periodo. Este estatus va ligado con una autorización. Entonces, si nuestros usuarios no tienen autorización para el estatus de cierre de periodo, no van a poder ya crear contabilizaciones en esos periodos.
¿de acuerdo? Si el usuario tiene permiso en este estatus de cierre de periodo, podrá crear todavía contabilizaciones en el mes, ¿de acuerdo? Y desbloqueado, bueno, desbloqueado pues, no tiene ninguna relación con una autorización, simple y sencillamente a todos los usuarios que quieran hacer contabilizaciones, pues les se lo va a permitir, ¿de acuerdo? Entonces, eso ya va dependiendo de cada perfil, de cada uno de los usuarios, y ya ustedes lo van definiendo. Pero esa es la diferencia más clara entre cierre de periodo y desbloqueado. Cualquiera de esas dos me va a permitir ver en su totalidad los 12 meses. ¿Ok? Como les comentaba, tengo que verificar que las cuentas que yo voy a aplicar en el cierre anual tengan estatus de válido. Si está como inactivo, pues no las voy a ver. Entonces es importante que nosotros podamos verificar que estén válidas para que apliquen al cierre. ¿De acuerdo? Esto estamos en el plan de cuentas, información detallada, etc. Voy a continuar. Tengo también que tener ya listas mis cuentas contables que voy a ocupar para el proceso de cierre. Necesito una cuenta de resultado del ejercicio y necesito una cuenta de cierre de periodo. Esta cuenta de cierre de periodo es una cuenta puente. Yo las voy a colocar al momento de poner las validaciones en mi cierre y ahí me va a hacer las afectaciones contables. ¿De acuerdo? Tengo que tenerlas ya creadas en sistema. ¿De acuerdo? Hasta ahí, pues, la aclaración es más importante, las consideraciones iniciales. De las consideraciones iniciales que acabamos de ver, ¿tienen alguna duda? Bueno, muy bien. Únicamente vamos a hacer un breve repaso. Número uno, bueno, tengo que hacerlo en una base de datos de prueba, súper importante. Para eso necesito el apoyo de Mera y Sistemas. Cuando lo vaya a correr en productivo, necesito que ningún usuario esté conectado a Business One. Necesitamos generar un respaldo a la base de datos antes de correr el proceso. Tengo que tener ya creado mi nuevo ejercicio, en este caso sería 2019. Todos mis periodos contables del ejercicio que voy a cerrar tienen que estar abiertos. Ok, aquí me llega una pregunta al chat. Me preguntan qué privilegios debe tener un usuario que va a hacer el cierre. El usuario que va a hacer el cierre tiene que tener permisos para correr la utilería de cierre de periodo. Generalmente un usuario de finanzas lo tendría permiso para hacer este proceso. Sí, tu punto va un poquito más relacionada con el estatus de cierre de periodo. Cierre de periodo es una autorización que tú defines, donde están las autorizaciones, los perfiles de usuario. Hay una que dice cierre de periodo, tiene autorización total, sin autorización, etc. Si lo dejamos en automático, que me cambie el estatus de periodo a cierre de periodo, necesito que tú definas si ese usuario puede o no puede ya hacer contabilización. Porque es importante hacerlo, porque una vez que el área contable ya cerró o ya hizo números y ya reconcilió lo que tiene que reconciliar y demás, y ya tiene un número para cerrar, si llega un usuario y mete una contabilización, ya no le va a cuadrar la información. Lo van a verificar, va a saltar, sí, por supuesto, pero para evitar este tipo de errores y que el área contable tenga el control total, pues únicamente el responsable que vaya a hacer el cierre debe tener su permiso habilitado. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos. Abrir los periodos contables. Todos los meses tienen que estar como cierre periodo o desbloqueado. Tengo que validar que en mi plan de cuentas, las cuentas se encuentran como activas. La creación de mis cuentas de arrastre y cierre de ejercicio tienen que estar ya creadas. ¿De acuerdo? Vamos a... Okay. Eso como consideraciones iniciales. Ahora vamos a hablar de las preparaciones que necesito yo para mi cierre. Tengo que hacer comprobaciones como la verificación de documentos. Este es
Viene junto con la utilidades después de cierre de periodo. Esto me va a permitir que el sistema me dé de manera rápida un resumen o me detecte aquellos documentos donde la numeración tenga inconsistencias. Si tengo saltos en un número, si se repite algún número, que es realmente en SAP Business One es poco probable, pero puede ser que ocurra por alguna inconsistencia en la base de datos. Si cuando ustedes corran esta verificación de documentos tienen algún resultado, de inmediato tienen que reportarlo a centro de soporte para que nosotros hagamos las gestiones necesarias con el proveedor para corregir ese detalle. ¿De acuerdo? Esta verificación la encontramos en el módulo de gestión, utilidades, verificar número de documentos. En versiones anteriores nada más tenía la pestañita de documentos, ahora en versiones ya más nuevas a partir de la 9.1 me parece, ya tenemos también la verificación de documentos de activos fijos, para aquellas empresas, por supuesto, que manejen los activos fijos de Business One. ¿De acuerdo? Únicamente tengo que seleccionar todo y darle OK, me va a dar el resultado. Si todo está bien, me manda un mensaje que no hay nada raro, que todo está OK y podemos continuar. Otra de las validaciones que tengo que tener como preparación para cierre es verificar que no tenga documentos en draft. Algunas empresas tienen como proceso, pues definir algunos documentos que se queden como borrador hasta que alguien más los autorice y demás. Entonces tenemos que verificar que no tengamos este tipo de documentos como pendientes, por si lo vamos a aplicar, por si no lo vamos a aplicar, tenerlo en consideración. Si lo vamos a aplicar, hay que crearlo. Si no vamos a aplicar, hay que eliminarlo. ¿De acuerdo? Desde mi informe de documentos preliminares. ¿Ok? Este reporte lo podemos ver en el módulo, desde el módulo de ventas, informes, informe de documentos preliminares. ¿Okay? También como preparación para el cierre, vamos a verificar que no tengamos stock negativo. Este también es poco frecuente, sin embargo, llega a ocurrir. Por alguna razón en alguno de mis artículos tengo un stock negativo. Habrá que revisar el escenario y hacer los ajustes correspondientes, ¿de acuerdo? Y verificar, por supuesto, que la base de datos esté parametrizada de manera correcta para evitar que vuelva a tener yo un stock negativo, ¿de acuerdo? Este estatus de stock, este reporte lo podemos verificar desde el módulo de inventarios. De igual manera, en informe de auditoría de stock, en caso que yo tenga duda de alguno de mis artículos que me marcara en negativo, pues no, tendría que revisar su historial. Para esto ocupo el informe de auditoría de stock, que este informe pues es el más completo inventario, donde hace el rastreo de todos los movimientos que se hicieron por cada uno de mis artículos. ¿De acuerdo? Esto es únicamente como para corroborar, ¿de acuerdo? No es que todos vayan a tener errores o que les vaya a salir información, entonces es únicamente para corroborar que no presenten ese escenario, ¿de acuerdo? También como una preparación para el cierre, podemos hacer un conteo de inventario. Hay empresas que hacen conteo de inventario mensual para que la información sea consistente tanto en sistema como físico. Para hacer los conteos de inventario, bueno, nosotros vamos a módulo de inventario, operaciones de recuento de inventario, y ahí vamos a encontrar el recuento de inventario, ahí hacemos la contabilización por almacén, y ya que tenemos el conteo, bueno, aplicamos la contabilización. ¿A qué me refiero con aplicar la contabilización? Bueno, lo que ya conté me va a afectar realmente a la contabilidad y se va a hacer el ajuste correspondiente, ¿de acuerdo? Les repito que esta preparación para el cierre no es obligatoria, ¿verdad? Pero sí es necesario que tengan consciente que deben de verificar todos esos detalles. A veces damos por hecho que todo está OK y haciendo algunas validaciones, bueno, saltan algunos detalles con esta preparación, ¿de acuerdo? Con esta preparación yo puedo darme cuenta si alguno de mis artículos está con negativo, que mi información que tengo en sistema no concuerda con la información que tengo realmente física, etcétera, ¿de acuerdo? Esta decisión la toman cada uno de ustedes, ¿verdad?
Y estas son como las preparaciones, o como yo me preparo para mi cierre anual. De acuerdo que es realmente lo más importante para este proceso. Ya llegando a lo que es el proceso de cierre, la ejecución de este proceso en Business One es realmente súper simple. Esta ventana la encontramos en el módulo de gestión, utilidades, y hay una opción que se llama cierre periodo. Este cierre periodo, bueno, se refiere al cierre anual. Y vemos en la pantalla, como ustedes la están viendo ahorita, tenemos que seleccionar, por supuesto, las cuentas que van a quedar en cero al inicio del siguiente periodo, que son las cuentas de resultados o pérdidas y ganancias. Seleccionamos únicamente lo que es el periodo contable, en este caso 2018, desde 2018-01, que significa enero de 2018, hasta diciembre de 2018, ¿de acuerdo? Y en la parte inferior coloco las cuentas. La cuenta que me pide arriba de arrastre saldo es la cuenta de resultado del ejercicio, donde se va a acumular el resultado del ejercicio. Y la cuenta de cierre de periodo es la cuenta puente, ¿de acuerdo? ¿Puede ser la misma cuenta? Sí, sí pudiera ser la misma cuenta. Es una cuenta que al final va a quedar en cero. También es una decisión que el área contable debe tomar. En este ejercicio, pues yo la separo, pero si puede ser la misma cuenta, sí, sí pudiera ser la misma cuenta. Tengo ahí un par de botones también que se llaman las parametrizaciones. Ahorita lo vamos a ver más detalle también en la demo en vivo, que es las parametrizaciones. Cuando yo lo abro, me abre esta ventanita donde yo tengo que poner como la información que va a ir en mis asientos de cierre y en mi contabilidad, ¿de acuerdo? Recordemos que en las pólizas tenemos algunos campos que son referencia 1, referencia 2, las fechas de contabilización. Entonces yo lo puedo poner en esta parte o lo puedo dejar vacío. Realmente cuando yo entro a la ventana lo puedo poner directamente, o si lo quiero ya ver general, pues lo coloco ahí, ¿de acuerdo? Para eso es ese botón. Se les platico un poquito del informe anterior, lo vamos a ver de todas maneras en sesión. Cuando yo entro y ejecuto el reporte, voy a continuar. Cuando yo entro, le doy ejecutar, le presiono el botón ejecutar aquí en esta parte. Yo continúo y en la parte superior me va a dar las parametrizaciones que yo puse en el botón anterior. ¿De acuerdo? Si yo no pongo parametrizaciones ahí, lo único que ocurre es que esta parte está vacía y yo tengo que escribirla directamente en esta ventana. No pasa absolutamente nada. ¿De acuerdo? Y en la parte inferior me va a aparecer todas las cuentas que tengan, pues todas las cuentas con el saldo que tienen al momento de hacer el cierre. ¿De acuerdo? Aquí tengo un apartado que se llama autorización. Yo tengo que seleccionarlos, yo los selecciono para decir que ya esta cuenta, le indico al sistema que esa cuenta ya está validada y que es correcto y que esa ya puede pasar a ejecutarse el proceso de cierre. ¿De acuerdo? ¿Qué hago? Bueno, tengo que seleccionarlo. ¿De acuerdo? Aquí en esta ventana yo he seleccionado todos. Es una base de datos chiquita, entonces yo selecciono todos. Pero ¿qué pasaría si yo no soy el titular del área? Yo soy de contable, sí soy contable y hago todas las validaciones y demás. Sin embargo, necesito la autorización de mi gerente, de mi director de área, de finanzas, etcétera, para que me dé un visto bueno de los saldos que se ven ahí, para yo poder oprimir el botón de ejecutar. Cuando yo le doy ejecutar en esta ventana, el proceso se queda grabado y no hay manera de echarlo para atrás. ¿Cuál es la única manera de echarlo para atrás? Teniendo mi respaldo creado, ¿de acuerdo? Entonces, si yo soy parte del equipo contable, pero no autorizo estas contabilizaciones, lo que hago es darle el botón guardar, que tenemos aquí marcado. Yo lo guardo y se quedan tildadas o seleccionadas las cuentas que yo marqué, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría después? Bueno, si entonces llega mi director de finanzas, abre la ventanita de cierre periodo y no tiene que seleccionar todo de nuevo. Lo que hace es ver informe anterior, aquí el botón de informe anterior, y me va a dar la información que yo dejé al momento de guardar. ¿De acuerdo? Entonces es para eso que sirve este botón únicamente.
Aquí tengo otra opción que dice crear autonotas. Estas autonotas son los que vienen en comentarios. Me las pone Business One en automático. Es lo único que funciona aquí. Si no quiero que diga esto y le quiero escribir algo yo, pues le quito que me crea autonotas esto. ¿De acuerdo? Voy a avanzar. Ya que está todo autorizado y estamos seguros que vamos a ejecutar el cierre, tenemos que oprimir el botón de ejecutar. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver en vivo para que veamos un poquito más claro y si surgen dudas, por favor, váyanmelas escribiendo. Yo con todo gusto les voy respondiendo. El proceso aquí lo vamos a ver que corre bastante rápido porque es una base demo y tiene realmente muy poquitas cuentas. Pero, ¿qué va a pasar si tengo una empresa donde tengo muchísimas cuentas? Entonces, lo que se sugiere es que el personal contable, pues, haga uso o corra el proceso directamente en el servidor para que aproveche los recursos del servidor y el proceso sea un poco más ágil, ¿de acuerdo? ¿Cuánto va a tardar el proceso? Bueno, depende de la cantidad de cuentas que yo tenga, ¿de acuerdo? Pero realmente no debe ser muy tardado, ¿ok? Cuando yo de ejecutar, termina, realmente no tarda mucho, ahorita lo hemos aprendido. Cuando termina, yo puedo verificar que se hizo el cierre. Si me voy a revisar los asientos contables y en los asientos contables veo las pólizas que tienen como origen CB. Todas esas pólizas que yo veo en mi base de datos que tienen de origen CB están creadas por el proceso de cierre anual, ¿de acuerdo? Ustedes saben que en Business One cada uno de los documentos que yo genero tiene un origen y me pone algunas letras aquí para identificar de dónde proviene el asiento. En este caso proviene de un CB, que es un cierre, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cada una de las cuentas que nosotros cerramos contra la cuenta de, bueno, aquí pusimos a saldo con la cuenta de resultado del ejercicio, ¿de acuerdo? Y si yo me voy al saldo de la cuenta, el detalle de la cuenta, puedo ver todos los asientos, todas las contabilizaciones que me hizo por cada una de las cuentas. ¿De acuerdo? Es así como lo veo y por supuesto este es el saldo de mi ejercicio, se me acumula en esta cuenta y la cuenta puente debe quedar en cero. Si mi cuenta puente, la que yo puse como cuenta, tiene algún saldo, significa que alguna contabilización no se hizo correctamente. Entonces hay que revisar la razón, ¿de acuerdo? Cada escenario, cada situación puede ser muy variable dependiendo del ejercicio o los escenarios que se les presenten. No a todos se les va a presentar de la misma manera, ¿de acuerdo? Pero realmente, si yo me preparo bien, no tengo por qué tener algún problema con el proceso de cierre, ¿de acuerdo? Ese es como proceso de cierre, realmente eso es todo lo que hacemos. Tengo algunos errores muy comunes, que es lo que les voy a comentar a continuación. Cuando yo estoy en la ventana de cierre de periodo y selecciono los periodos contables del año que voy a cerrar, 01, que es enero, hasta el 12, yo aquí puedo ver donde dice hasta que me faltara algún mes. Por ejemplo, aquí tengo 2017-7 a 2017-9, ¿de acuerdo? ¿Por qué me falta el 8? Bueno, porque si yo visualizar el periodo contable que me falta, estaría bloqueado. Por eso que al inicio de la sesión, una de las validaciones que tienen que hacer es que todos los periodos del año que se va a cerrar tienen que estar como desbloqueado o como cierre de periodo. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? Hasta este momento ya se ejecutó el cierre de periodo. Si ustedes se ven, son 3, 4 pasos y el cierre está ejecutado. ¿De acuerdo? Me voy a ir un poquito más adelante para terminar la presentación y luego irme a la base de datos para empezarlo a hacer todo esto que estamos viendo, para empezarlo a hacer de manera real en el sistema y
irles explicando un poquito más a detalle. Les voy a repetir algunas cosas que acabamos de ver para que las dudas, si es que tienen, pues se disipen. Y bueno, por favor, si tienen alguna duda en el transcurso, no duden en preguntar. ¿Okay? Tengo ahora Sí, claro que sí. Me piden en el chat que les pueda mostrar nuevamente las parametrizaciones de cierre. Aquí. ¿Te refieres a estas, las parametrizaciones de periodo? Estos son, aquí yo, en este botón yo pongo los datos que quiero que vayan en cada una de mis pólizas. Yo lo puedo poner desde el botón parametrizaciones. Si no lo pongo desde ahí, yo lo pongo directamente en la ventana de cierre de periodo. ¿Qué pasa si no lo pongo? ¿Qué pasa si no lo pongo aquí? Únicamente tengo que dar de alta aquí manual. De nada, Jordi, de nada. Ok, bueno, ahí ya tuvimos una duda. De todas maneras, Jordi, ahorita que lo veamos en sistema, vamos a repetirlo un poco más, ¿de acuerdo? Ya va a ser un poquito más ágil porque ya lo platicamos aquí en las presentaciones, pero de todas maneras me interesa mucho que lo vean en Business One para que quede totalmente claro. Tenemos el tema de ajustes de periodo 13. En Business One no tenemos un periodo 13 como tal, únicamente podemos crear ejercicios y lo ponemos como meses de 12. Sin embargo, algunas empresas necesitan hacer correcciones que le llaman de periodo 3. ¿Qué nos ofrece Business One para poder solventar este detalle? Bueno, hay pólizas de diario que nosotros creamos de manera manual, directa, que tienen una opción que se llama ajuste de transacciones periodo 13. ¿De acuerdo? Si yo tengo que meter contabilizaciones que tengan esta característica, tengo que tildarles la opción de periodo 13, ¿de acuerdo? Para que esto se me refleje, ¿no?, en los reportes financieros. ¿Ok? También vamos a ver un ejercicio. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo ya hice el cierre, ya hice correcciones? Pues no las puedo hacer o no, como tildadas como ajuste periodo 13, ¿de acuerdo? Es importante que el área contable, ellos son los que saben, entonces ellos pueden distinguir si necesito hacer contabilizaciones de esta característica, tengo que chequearlo como periodo 13, ¿de acuerdo? Es una póliza normal, es una póliza manual como las que sabemos hacer. Ponemos cuenta contrapartida, y los datos, la única diferencia es que tenemos que chequearle que es un ajuste de transacción de periodo 13. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo ya corrí mi cierre anual y después quiero meterle los ajustes de periodo 13? Bueno, entonces yo hago mi póliza, me voy a los registros de diario, los asientos, genero mi póliza. Tengo que tener cuidado con la contabilización. Mi fecha de contabilización de esta póliza tiene que tener fecha del año que estoy cerrando. Lo selecciono como periodo 13, la creo y después lo que tengo que hacer es volver a correr el proceso de cierre. ¿Qué va a suceder? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que yo voy a tener, antes veía listadas todas las cuentas, pero como ya corrí el cierre, ya no tengo cuentas pendientes por correr. Únicamente, si yo lo vuelvo a abrir, me va a aparecer aquellas contabilizaciones que tengan nuevas contabilizaciones después de que yo corrí por primera vez mi cierre anual. En este caso, si nosotros vamos a ver, tenemos únicamente 2 cuentas que son las correspondientes a la contabilización que yo hice en una filmina anterior. ¿De acuerdo? ¿Por qué no hago todas las demás? Bueno, porque esta es una contabilización que hice después de mi primer cierre. ¿De acuerdo? ¿Cómo me afecta o cómo visualizo los ajustes de periodo 13 en mi reporte? Bueno, yo tengo una opción que se llama ignorar correcciones. Este ignorar correcciones va ligado con las pólizas de ajuste de periodo 13. Me las considera o no me las considera de acuerdo a lo que yo le selecciono. ¿De acuerdo? Para mostrar información financiera sin efecto del mes, debo marcar la casilla ignorar correcciones.
Si yo la tengo seleccionada, no me va a tomar en cuenta aquellas pólizas que yo hice y tildé como ajuste periodo 3. Si quiero lo contrario, bueno, tendré que destildarlas para que me dé el número antes de esas correcciones, ¿de acuerdo? También lo vamos a ver en la demo. Okay. Bueno, esta comparte el periodo 13 y finalmente, ya que corrí mi cierre, pues yo puedo ir a correr mis reportes financieros, corro mi estado de resultados. Si yo corro mi estado de resultados para el 31 de diciembre, pues tengo que ver mis cuentas de resultados, por supuesto, con saldo a esa fecha, porque mis cuentas de resultado se quedan en cero para inicio del nuevo ejercicio. Entonces, si yo lo corro el 31 de diciembre, pues mis cuentas deben de tener saldo. Yo aquí verifico ignorar correcciones si está seleccionado o no considero los asientos marcados del periodo 13, que era lo que les venía comentando, ¿de acuerdo? Si yo corro el reporte a fecha 1 de enero del 2019, que es mi siguiente periodo, pues mis cuentas de resultado inician con saldo cero, que es el objetivo de ejecución del proceso de cierre, ¿de acuerdo? Mi balance provisional o mi balance test, pues yo lo corro igual a 30 de diciembre y mis cuentas deben de tener saldo. Tengo que tener, por supuesto, en consideración si quiero ver marcados los cientos, los que yo marqué como transacción de periodo 13. El 1 de enero, pues los cuentas de resultados no me tienen que dar saldo aquí. Ok, esto es para nivel reportes, ahorita lo vamos a correr. ¿Qué pasa también con los reportes? Los reportes tienen muchos parámetros, ¿de acuerdo? Estos son solo algunos parámetros, pero tienen parámetros adicionales, que es lo que yo quiero ver en el reporte. Es importante mencionarles que estos parámetros no modifican la información o el número con el que tú cerraste. Business One te respeta el número con el que tú corriste el proceso de cierre. ¿Qué pasa o qué es muy común que nos reportan? Que cuando ejecutan los reportes financieros, el saldo no es el que corresponde o no le considera los saldos iniciales, etcétera, etcétera. ¿Por qué es esto? Bueno, por las parametrizaciones de los reportes. Si yo corro el reporte estado de resultado, no tiene tantos parámetros aquí. Ignoro correcciones, quiero ver la moneda extranjera, informe anual, etcétera, los parámetros. ¿De acuerdo? Depende de lo que yo le tilde aquí, es la información que me da el sistema, pero es únicamente visual. ¿De acuerdo? ¿Dónde es más común? Bueno, en el reporte de balance test o balance de comprobación, ahí tengo muchas opciones de parámetros, donde yo, por supuesto, tengo la de ignorar correcciones, pero tengo parte de la de añadir saldo final, añadir saldo inicial, desde inicio de ejercicio, saldo final del último periodo seleccionado, etcétera. Todas estas parametrizaciones van a depender y van a ser bien variables en cada una de sus operaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que tener consideradas algunas situaciones como tengo mi cierre ejecutado para todos mis años anteriores, porque tengo casos o hemos revisado algunos casos donde tienen abiertos los periodos desde 2013, 2014, 2015, etcétera. Entonces, si no tengo esos periodos cerrados, es decir, ejecutados en Business One, pues la información me va a variar, ¿de acuerdo? Entonces, únicamente tengo que verificar la parametrización correcta. Ahorita lo vamos a ver en Business One. ¿De acuerdo? Y vamos a ver Business One y regresamos a las preguntas más frecuentes para terminar. Voy a abrir Business One. ¿Ya están viendo mi cuenta de Business One? Muy bien, esta es una base de datos demo de Business One. Vamos a revisar, por ejemplo, en mi plan de cuentas, una de las validaciones y consideraciones que tenemos que ver es que tengo que tener mi cuenta de resultados, se va a guardar mi resultado de ejercicio.
y tengo que tener mi cuenta de cierre de periodo, que realmente es una cuenta puente. Aquí yo le puse cuenta puente para que podamos visualizarlo mejor. A veces causa un poquito de conflicto en donde se va el resultado del ejercicio, ¿de acuerdo? Puedo tener una cuenta puente por año, pues sí pudiera tenerla. No es necesario porque es una cuenta puente. Pueden bautizarla como cierre periodo de ejercicios anteriores y ahí se va acumulando. Realmente es una cuenta puente, siempre debe estar en cero. ¿De acuerdo? Ya depende de cómo quieran tener el control. Aquí para hacerlo un poquito más visual, pues lo bautizamos una y una. ¿Ok? Mis cuentas tengo que verificar que estén como válidas. Aquí lo puedo ver. A lo mejor no paso una por una, puedo hacer una consulta general que me dé este dato, ¿verdad? De manera masiva. No voy a ir una por una. ¿Ok? Tengo que revisar mis periodos contables. Aquí ya he creado bastantes, pero vamos a crear uno nuevo. En esta parte es donde yo creo mi periodo contable. Yo le tengo que dar periodo nuevo. En este caso, bueno, supongamos que vamos a crear 2019, que ya está creado, pero vamos a suponer que vamos a crearlo así. Ok, es importante aquí seleccionar el periodo correctamente. A veces, como les comentaba a inicio, es un proceso tan rápido y tan sencillo que a veces por error seleccionamos alguna opción que no es y pues nos causa algunos detalles. ¿Es posible solucionar si yo creo mal mi periodo contable? Bueno, sí es posible solucionarlo, habría que evaluar cada situación, porque a veces se dan cuenta de manera inmediata, entonces no puedo eliminar periodos contables, pero lo que sí puedo hacer es, bueno, si ya creé un periodo contable de ejercicio, tengo que acomodar las fechas para que sea, este ejercicio me tome únicamente como un mes, ponerle, por ejemplo, enero, y hacer otro periodo contable por meses y ponerle 11 meses para que me genere los otros periodos contables. O bien, si selecciono, no sé, trimestres, tengo que, hacer el cierre de este primer trimestre y crear otro periodo contable por los meses que me faltan. Aquí cuando yo le pongo meses, aquí yo le puedo poner la cantidad de meses. Entonces, si por error yo seleccioné trimestres, bueno, pues ya está creado, ajusto las fechas y creo otro periodo contable que se llame 2019 C-bajo trimestre 2 o el resto del año, etcétera, y le pongo los meses que me faltan para completar los 12, ¿de acuerdo? Ese es el tipo de errores más comunes. Cuando lo creamos y nos damos cuenta pronto, bueno, no tenemos tanta operación, entonces hay manera como de reversarlo. Lo ideal es que cuando se esté creando los periodos contables, pues tengamos un respaldo anterior para poder regresar ese respaldo y que no quede registro, ¿de acuerdo? Entonces, bien importante esta parte para cuando yo creo mi periodo contable. Ahora, voy a irme al periodo contable 2018. Este es lo que yo les comentaba de los periodos. Tengo un periodo que se llama cierre de periodo y aquí yo abajo le digo modificación automática, estatus, periodo de cierre. Entonces yo le digo que la fecha en automático es el día primero. Entonces, al día primero del siguiente mes, en este caso, por ejemplo, en noviembre, el 1 de diciembre, me va a cambiar en automático el estatus del periodo a cierre de periodo. Este es el que va ligado con la autorización de cada usuario. Si como su perfil lo permite, entonces puede crear contabilizaciones o no puede crear contabilizaciones, ¿de acuerdo? Tengo que verificar que todos los estatus de periodo estén desbloqueados o como estatus cierre de periodo. Aquí, por ejemplo, tengo en junio, lo tengo bloqueado. Este lo tengo bloqueado a propósito para que podamos ver cómo lo visualizo en la ventana de cierre. Voy a cancelar aquí para regresar en un momento. Ok. En mi módulo de gestión, utilidades, aquí yo tengo la parte de verificación de documento, que es lo que les decía, yo puedo seleccionar todo. De acuerdo, que en automático me da la fecha del ejercicio que voy a cerrar.
Yo al darle OK, bueno, me corre una validación. Si ustedes se fijan, a la parte inferior está corriendo. Y bueno, me dice aquí que no hay documentos duplicados o faltantes. Entonces me dice que esto quiere decir que está correcto. ¿De acuerdo? Vamos a ir ahora a la parte de cierre ejercicio. Este se llama cierre periodo, que yo selecciono. Pues selecciono, recuerden, las cuentas de resultados, que son las que tienen que aplicar un proceso de cierre, que es inicio de nuevo ejercicio con saldo cero para estas cuentas. ¿De acuerdo? Aquí selecciono el año. Aquí les selecciono el mes desde enero del 2018 y aquí les selecciono el 2012. Pero ¿qué pasa si yo tengo 1, 2, 3, 4 y me falta un mes? Me falta junio, ¿de acuerdo? Del 5 se salta al 7. ¿Por qué no lo veo? Pues porque su estatus está bloqueado. Entonces yo tengo que regresar al periodo contable y buscarlo. Aquí. Lo tengo que poner como desbloqueado, como cierre periodo. Lo actualizo. Voy a cerrar para volver a abrir. Y ya lo puedo visualizar. ¿De acuerdo? Ahora aquí es donde yo coloco mis cuentas. Cuenta de arrastre es la cuenta de resultado. Y la cuenta de cierre es la cuenta puente, ¿de acuerdo? Aquí le aprieto mi botón de parametrizaciones. Me trae esto y aquí las puedo poner saldo final. Saldo final va al 31 de diciembre del año que voy a cerrar. Y me pasa a saldo inicial. Tiene que empezar 1 de enero del año siguiente. ¿De acuerdo? Voy a cancelar aquí. Como si no lo hubiera puesto. Para que lo veamos acá. Si yo entro aquí y no le puse las parametrizaciones en esta pantalla, no pasa absolutamente nada. Yo lo que tengo que hacer es ponerlo aquí. Automático me da la fecha de contación de enero. Okay. Aquí son las autonotas, las que les comentaba. Si yo le pongo autonotas, me da estas. Si yo no quiero esas notas y quiero poner algo independiente, pues yo se lo pudiera poner, ¿de acuerdo? Y para este ejercicio vamos a poner que me cree las autonotas. Y bueno, mi botón guardar, recuerden, si yo aquí tengo esta columna que se llama autorizado, donde yo puedo estar verificando, no sé, verifico la cuenta de coste de ventas, digo, sí, esto está súper bien, así es como va a cerrar, ya está autorizado, ya no se le van a hacer más modificaciones, etcétera. Yo las tildo y lo puedo dar a mi botón guardar para que me sea autorizado ejecutar el proceso a través de mi gerente o mi director de finanzas o el puesto que sea que yo tenga en la empresa, ¿de acuerdo? Si yo le doy, no tengo que seleccionar una por una, le doy doble clic para que me las seleccione todas. ¿De acuerdo? Están todas seleccionadas. Okay. Y esto sería todo. Para llegar a este tema, vamos a hacer cara al supuesto que ya hice o ya validé que no tengo negativos. Ya hice mi conto de inventario, etcétera. Y otra parte importante, pues es que ya hice las reconciliaciones de pagos que tuviera pendientes. Por ejemplo, aquellas empresas que tienen
el asistente pago, que tienen documentos ahí como preliminares o pendientes de aplicar, hay que ejecutarlas, si tengo reconciliaciones manuales que hacer, etcétera. Todo este tipo de preparación ya el área contable ya lo hizo para llegar a este momento, ¿de acuerdo? Este proceso, como les digo, es súper sencillo. Yo entro aquí a mi pre-cierre, le pongo los parámetros, mis cuentas de resultado y le doy a ejecutar, ¿de acuerdo? Cuando ejecuto, entro aquí. Voy a escribir nuevamente. Es importante que verifiquen bien la fecha. Nos ha ocurrido que a veces por error de captura, aquí le ponen otra fecha. Y corren el cierre. No lo notan, corren el cierre y se queda con esa fecha. Entonces hay que volver a correr el cierre correctamente. Es decir, por lo pendiente que haya. Como les repito, este es un movimiento que es irreversible. Entonces puedo volver a correrlo para crear correcciones o cientos de ajuste de corrección, sí puedo, pero ya va a quedar un rastro en la contabilidad. ¿Okay? Bien, ahora lo voy a dar a ejecutar para que veamos. Ahí va a iniciar, si ustedes fijan en la parte de abajo. Y va, como que va desapareciendo, va leyendo cada cuenta. Ahí está corriendo. Como les repito, esto va a tardar dependiendo de la cantidad de cuentas que yo tenga en mi base de datos. Por eso se recomienda que la persona contable pues le ejecute directamente en el servidor para que aproveche los recursos de ahí. Que cuando yo veo esta pantalla ya terminó, ya no veo cuentas, si ya las leyó todas, ya corrió el cierre. Si yo quisiera salir y vuelvo a tratar de ejecutar, ya no me va a aparecer ninguna cuenta porque ya esas cuentas ya tienen aplicado su cierre en Business One. ¿De acuerdo? Yo voy a ver mi cuenta resultado. Si yo veo mi cuenta de resultado, aquí está el resultado del ejercicio y voy a ver mi cuenta de cierre periodo en 0. Si esta cuenta no me queda en 0, algún detalle tuvimos por ahí. ¿De acuerdo? Voy a cancelar aquí y vamos a ver cómo se visualizan los asientos. Ok, aquí me genera un asiento por cada una de las cuentas. No me puede generar un asiento general por todas las cuentas, no puede hacerlo. Lo que genera este proceso es una póliza por cada una de las cierres, de las cuentas, perdón, que es la cuenta versus la cuenta de resultado de ejercicio. ¿De acuerdo? Así las puede ver. Yo las identifico por el origen que se ve. Y así las veo. Ahora voy a crear rápidamente una póliza. Voy a dejarle fecha de hoy porque todavía estamos en 18. Cuando se generan esas pólizas en la vida real, generalmente ya estamos en el 2019, en el siguiente ejercicio que yo estoy trabajando. Entonces es importante que cuando yo cree los registros de ajuste, pues verifique la fecha, ¿verdad? Tiene que ser en algún día del año anterior, del periodo que está cerrándose. Yo aquí le tildo que es un ajuste periodo 13, ¿de acuerdo? Es una póliza normal, ¿verdad? Vamos a ponerle, no sé, periodo 13 o alguna referencia. Voy a, no sé, voy a agarrar una de gastos, por ejemplo. Ahí está. Esta cuenta. No sé, voy a ponerle 500. Otra cuenta. No sé, voy a agarrar esta manera de ejemplo, ¿de acuerdo? Lo único que tenemos que hacer es verificar los ajustes del periodo 13, cómo tengo que tildarlos y cómo los voy a ver. ¿De acuerdo? Voy a crear mi asiento. Ok, yo lo creo, ya está creado como ajuste periodo 13. Ahora, ¿qué pasa
Si este ajuste se hizo después de que yo generé mi cierre anual, bueno, lo que tengo que hacer es nuevamente irme a utilidades, cierre periodo. Aquí tengo mis parámetros, ejecuto, y si ustedes se fijan, ya únicamente me aparecen las cuentas que hayan tenido movimiento después del cierre. Entonces, le tengo que poner igual saldo final para que me lo considere en el número del cierre, ¿de acuerdo? Esto es únicamente un ejemplo, ustedes lo pueden poner como ustedes quieran, apertura, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí lo selecciono, ejecuto. Y listo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si entro y ya no veo cuentas? Bueno, esto quiere decir que esas cuentas ya pasaron por el proceso de cierre. ¿Listo? Ahora voy a ver rapidísimo mis reportes. Financiero, voy a... Ponte pérdidas y ganancias, es como veamos Business One. El de resultados, todos los resultados, así se llama. Vamos a ponerle pues moneda de sistema. Ahorita vamos a tildarle este y le vamos a tildar para que veamos. 31 de diciembre. Ok, vamos a seleccionarlo. Vamos a ver cómo se muestra. Está con saldo. Vamos a ver la cuenta que elegimos. Aquí, otros gastos, ¿de acuerdo? Aquí tengo esta cuenta, fue la que le tildamos lo de periodo 13. Si ustedes fijan, dice 10,500. Voy a ponerle que ignore correcciones. Voy a volverlo a correr. Voy a ubicar nuevamente la cuenta. Okay. Aquí está, otros gastos. Aquí están 10,000, ¿de acuerdo? Este es el número con el que cerró de inicio. En 10,000. Pero yo le hice una contabilización de periodo 13. Voy a abrirla. A esta cuenta de 500 pesos, ¿de acuerdo? Entonces, estos 500 pesos son los que se reflejan aquí. Si no quiero verlos y quiero ver el número original, lo vuelvo a correr. Para eso es que sirve esta parametrización. Aquí está. ¿De acuerdo? Es importante que lo consideren en esta parte. Ahora voy a correrlo de manera... Vamos a ver cómo se ve. Ok, a 1 de enero pues no traigo saldos, creo que es la intención de proceso de cierre, ¿de acuerdo? Ahora voy a irme al otro reporte, es un poquito de más parametrizaciones. Ok, este reporte tiene más parametrizaciones que nos van a impactar en la visualización del reporte. Les reitero que el proceso o la ejecución de reportes no me modifica mi número con el que yo cerré o todas las contabilizaciones que yo realicé como correcciones, ajustes, etcétera. ¿De acuerdo? Es únicamente me dice lo que voy a ver o lo que no voy a ver. ¿Cuáles son que son de los errores más comunes? A veces no les causa sentido ver un número aquí si el número con el que cerraron es otro. ¿Por qué varía? Por las parametrizaciones. Si yo ejecuto el reporte y le doy este tipo de parametrizaciones, me van poner en pantalla o no aquellas cuentas que aplican. Por ejemplo, si yo le suprimo las cuentas con saldo cero, las que no tienen contabilización, no me va a mostrar las cuentas que hoy no tengan saldo. Entonces, eso puede afectarme visualmente en el reporte. ¿De acuerdo? ¿Cuál es otro de los errores más comunes? Bueno, si yo tuviera varios modelos financieros, en este caso yo únicamente tengo plan de cuentas, pero hay quienes tienen más de un modelo financiero y a lo mejor están corriendo en otro tipo de modelo, entonces eso también es un error más frecuente. Voy a ponerle, no sé, moneda, sistema, moneda extranjera, localista, depende cómo
yo selecciono los parámetros. Hay dos parámetros en este que son muy importantes. Bueno, ignorar correcciones aplica de la misma manera que aplicó en estos resultados si yo quiero ver considerados o no los ajustes que tenga marcados como periodo 13. Ahora, aquí tengo dos parametrizaciones importantes que son saldo final y saldo inicial. ¿Cómo me va a impactar esto? Bueno, depende cómo yo tenga trabajada mi base de datos. Si tengo los procesos de cierre de mis periodos anteriores creados en la base de datos o si no los tengo. Y si yo juego con estos parámetros, bueno, voy a ver la información de manera diferente. No quiere decir que esté erróneo, es únicamente que si tengo los cierres de periodo para unos años, para otros no, o no es vuelto a correr después de ajustes, etcétera, pueden ser varias cosas, pues lo puedo ver diferente, ¿de acuerdo? Voy a correrlo de esta manera. Okay. Aquí voy a ponerlo a nivel 5 para que veamos un poquito más. Por supuesto, los números van a depender de cómo yo lo ejecute. Si no quiero ver saldo final de acumulado y únicamente el ejercicio anterior, evidentemente tengo que tener ejecutado mi cierre ejercicio anterior, etcétera. ¿De acuerdo? Y aquí yo tengo que ver esto. ¿De acuerdo? Y esto va a variar, pero únicamente lo repito de manera visual. Hay algunos que dicen, necesito de esta manera creado mi reporte que tenga saldo inicial, debe haber, y el saldo. ¿De acuerdo? Si no lo ves, porque no está seleccionando todos los parámetros necesarios en la balanza provisional. ¿De acuerdo? Lo puedo hacer así, desde inicio de periodo tengo que tener consideraciones mis cierres, que los tenga. Voy a poner aquí todos. Y también, saldo final solo anterior al periodo seleccionado, tengo que también tener considerado que tenga creados mis cierres anteriores, ¿de acuerdo? Aquí lo veo. ¿De acuerdo? Y va a depender de los parámetros que yo tenga. Puede ser que alguno de ustedes tenga una situación particular con algunos de la visualización de reportes financieros. Con todo gusto lo podemos revisar de manera independiente. Y bueno, conforme al tema de cierre de periodo, esto realmente sería todo. Les voy a comentar las preguntas más frecuentes con su respuesta y posteriormente vamos a pasar a la sesión de las preguntas que ustedes pudieran tener. ¿De acuerdo? Nos preguntan mucho si se tiene que hacer un cierre mensual. No es obligatorio, como les comentaba, la contabilidad realmente va en línea. Y si yo tengo una operación realmente al día, pues mi cierre mensual se va haciendo implícito en el sistema, ¿de acuerdo? ¿Para qué me es útil? Bueno, pues para efectos de controlar la cantidad vencida, tener un control real de mis inventarios, etcétera, para tener un control de cómo se va desempeñando la empresa, ¿de acuerdo? Pero pues repito, como mi contabilidad está en línea, puedo tener este detalle implícito en mi operación diaria. ¿Qué pasa si no hago el cierre anual? Bueno, como les comentaba al inicio, si no hago el cierre anual, no me afecta mi operación diaria, me deja seguir operando. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, que la falta de pase de resultados, lo que les comentaba, yo uso la palabra que distorsiona, pero es que visualmente pues no voy a ver la información como yo espero verla. Me refiero muy puntualmente a las parametrizaciones de los reportes, es añadir saldo final, incluir saldos iniciales, que pueda considerarse los asientos de cierre como origen CB, etcétera. Si no tengo estos procesos de cierre, pues a lo mejor la información en Business One, en los reportes financieros, puede verse distorsionada. No es que esté mal, pero hay que aplicar el proceso para que quede como se llama. ¿De acuerdo? ¿Qué tan grave es equivocarse a crear un nuevo ejercicio en la creación de periodos contables? Hace un momento les comentaba que el proceso de creación de periodos contables es un proceso bastante rápido y simple, pero tiene la característica que es irreversible. Entonces, es recomendable efectuar un respaldo de la base de datos antes de crear el cierre, el ejercicio contable por cualquier detalle. ¿De acuerdo? Si no tengo esta práctica de crear el respaldo porque es realmente un proceso bastante sencillo, únicamente tengo que tener bastante cuidado y hacerlo con detenimiento para crearlo correctamente. ¿De acuerdo? ¿Qué tan grave es equivocarse al correr la herramienta de cierre de periodo?
Como les comentaba también, el cierre de periodo es irreversible, sin embargo, podemos hacer asientos de ajuste y volver a correr el proceso de cierre. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, me va a quedar un registro en la contabilidad, sí, sí me va a quedar un registro de contabilidad. Si me llega un proceso de auditoría y me pregunta por qué, bueno, pues tendremos que dar la justificación y tener todos los respaldos de que fue un error, ya sea de la cuenta, ¿verdad? De la cuenta que seleccioné mal, del cierre ejercicio, de la cuenta bloque en cero, etcétera. Por eso es importante también tener un respaldo y hacer el proceso y las validaciones primero en un ambiente de pruebas. Si somos usuarios que vamos a crear el proceso de cierre por primera vez, entonces doblemente recomendable hacer una base de datos de prueba para poder correr el proceso y verificar y comprobar los números, comprobar los reportes y demás, para que estén 100% seguros que no van a tener ningún error al correr el proceso en su ambiente productivo. Recordemos nuevamente que para correr el proceso en ambiente productivo debemos de tener nuestro respaldo antes de ejecutarlo, ningún usuario conectado a SAP y las validaciones que platicamos hace un momento. ¿De acuerdo? ¿Qué hace la herramienta cierre? Bueno, pues no, esta herramienta no efectúa validaciones de ningún tipo. Las validaciones las tenemos que hacer nosotros de manera independiente, como la validación de documentos, de mis stocks, de mis reconciliaciones, si tengo pendientes, de mis documentos preliminares, etcétera. Su única función es efectuar el pase de las cuentas de resultados a la cuenta de resultado de ejercicio. ¿De acuerdo? Si ya corrí el cierre ejercicio, pero debe añadir asientos de ajuste o de auditoría, ¿puedo cerrar otra vez? Sí, sí es posible, como lo acabamos de ver. El proceso de cierre reconoce todas aquellas cuentas que tengan movimientos en el periodo que se va a seleccionar. Si ya no me aparecen, es que ya se procesó el cierre. Si me aparece nuevamente, es que se volvieron a generar movimientos en esas cuentas para ese periodo. Entonces me vuelven a aparecer y puedo volverlo a correr. ¿De acuerdo? Esas son de las preguntas más frecuentes que tenemos en Centro de Soporte referente al tema. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda sobre lo que les platiqué del proceso que corremos en SAP. Va a ocurrir dos cosas. Me pregunta Jordi qué ocurre. Sí, ¿Qué ocurre si dejan facturas en estatus preliminar y realizan el cierre? Bueno, lo que va a ocurrir, Jordi, es que si en algún momento los usuarios crean estas facturas como buenas, se van a crear contabilizaciones en los periodos que tú ya cerraste. Entonces hay dos maneras. Una, vas y elimina los documentos que tengas como preliminares, ¿de acuerdo? O tienes que, por supuesto, recomiendo yo totalmente quitar los permisos para contabilización ya de periodos cerrados, es decir, una vez que ya cerraste el periodo, bloquealo. Si tratan de crear el documento, les va a marcar error y tendrán que evaluarlo con el área contable, ¿de acuerdo? El área contable decidirá si proceden o no. ¿De acuerdo? No es necesario, Gilberto, pero sí es recomendable. Me pregunta Gilberto si se reconciliar los movimientos de saldo inicial y saldo final de cada cuenta al inicio del nuevo ejercicio contable. No es necesario, Gilberto. Sí, Jordi, ok, de nada. De nada, Gilberto, de nada.